Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante dentro del ámbito de entrenamiento en las capacitaciones. Vamos a ver la ejecución del plan de capacitación de una actividad de entrenamiento. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como ya habíamos visto, ¿no? El plan de capacitación tiene varias etapas, varias fases. En este momento estamos dentro de la ejecución del plan de capacitación. Quiere decir, dentro de ya la capacitación propiamente dicha, ¿no? Ya la capacitación dándose, ¿no? En tiempo real, ¿correcto? Y de esto ya hemos conversado anteriormente sobre los métodos, las técnicas que se requieren justamente para ejecutar este plan de capacitación. Bien, tenemos también que los métodos y las técnicas, ¿no? Dependen de varios factores, ¿no? Dependen de los recursos disponibles, dependen de los objetivos del aprendizaje y dependen también del perfil de la persona. Como ya les había indicado, ¿no? Los recursos disponibles, dependiendo de la cantidad de trabajadores, de qué tan grande sea la empresa, ¿no? Hay empresas que son pequeñas y de repente no podemos enfocarnos en dar grandes capacitaciones, ¿no? Sino de repente segmentadas por áreas, no a nivel corporativo, porque no habría de repente ni el tema económico, ni el espacio para darles a todos la capacitación. Sin embargo, ¿no? No todo el tema del coronavirus es malo, ¿no? Nos ha llevado a reforzar el trabajo remoto, reforzar las capacitaciones virtuales y hacer un mayor uso de estos entornos virtuales en términos de capacitación y de trabajo también, ¿no? Mucho también depende de los objetivos de aprendizaje, qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Claramente para todas las áreas no es igual, ¿no? Los objetivos no son los mismos. Entonces, yo de repente en un maquinista, ¿no? Requiero que sepa ya manejar la máquina, ¿no? Pero en un ambiente más práctico, ¿no? Porque de nada serviría de repente un maquinista capacitarlo en temas teóricos, porque lo que yo quiero es que haga uso de una maquinaria. Distinto es, por ejemplo, ¿no? A una persona que trabaja en recursos humanos donde la capacitación es netamente teórica, ¿no? Práctica, pero en menor medida, pero más es teórica, para que pueda mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro del área, ¿no? Y también del perfil de las personas. Como ya les indicaba, el perfil de las personas varía dependiendo del área, ¿no? Varía dependiendo del puesto y se toma en consideración ese perfil para poder establecer los tipos de capacitaciones que se van a llevar a cabo. Bien, todo esto se soporta bajo la cultura organizacional. Si la organización, si esos líderes, ¿no? Que se encuentran a cargo de estas empresas no creen en que la capacitación es una inversión, no creen que mediante la capacitación su personal puede llegar a mejorar, entonces claramente no se va a dar, ¿no? Entonces, todo estos métodos, estas técnicas, estos recursos, estos objetivos, ¿no? Los perfiles se encuentran soportados con la cultura organizacional. Bien, dicho esto, pasamos, por ejemplo, a ver una imagen donde se visualiza, ¿no? Cómo la capacitación ha calado mucho en términos tanto laborales como del aprendizaje continuo, ¿no? Las capacitaciones en realidad cobran un rol importante por cuanto nos mantienen vigentes, nos mantienen empleables, ¿no? Nos da la oportunidad de adquirir mucho más conocimiento, ¿no? Y de transmitirlo claramente en el trabajo, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, grandes organizaciones, ¿no? Internacionales en realidad apuestan mucho por capacitaciones gratuitas, ¿no? No necesariamente que se den dentro de las empresas, sino también para un público externo, ¿no? Para un público que simplemente busca adquirir nuevos conocimientos. Bien, tenemos entonces herramientas virtuales más usadas en la capacitación. Vamos a de repente a nombrar, ¿no? Cuáles son las que tienen un uso más frecuente, con las que de repente tanto las empresas como el colaborador se sienten más familiarizadas, ¿no? Entonces tenemos allí los workshops, ¿no? Tenemos las clases magistrales y también los webinars,
¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de ellas utilizar y en qué caso? ¿En qué se rige la empresa, de repente, para hacer uso de una, o de repente de otra forma de capacitación, ¿no? O sea, ¿en qué me baso yo, empresa, para tomar una u otra o decidirme por una u otra, ¿no? Bien, bueno, claramente hay diferencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los webinars, que son seminarios web, ¿no? Donde tenemos seminarios o presentaciones que son online, ¿no? Los asistentes se van a registrar, ¿no? Siempre mandan un enlace, se registran, se pueden ver y escuchar claramente la capacitación, van a ver la presentación de la capacitación y se puede hacer algunas preguntas, ¿no? Pero ¿en qué casos de repente yo puedo optar por un webinar, ¿no? Los webinars se dan para los que quieren construir una base y se quieren dar a conocer, ¿no? Son como que seminarios introductorios a un tema, ¿no? Bien, tenemos también los workshops, ¿no? O talleres, donde es un programa educativo breve, corto, ¿no? Intensivo para un grupo pequeño de colaboradores, de repente, está enfocado en potenciar técnicas y habilidades en una rama en particular, ¿no? ¿Y para qué se da? Para los que tienen camino recorrido, conocen las necesidades de su público objetivo, es decir, ya hay cierta base, ¿no? De conocimientos de un tema, ¿no? Y tenemos también lo que son las clases magistrales, ¿no? Donde son clases impartidas por un experto, ¿no? Alguien que tiene en realidad un buen nivel de conocimiento sobre el tema, ¿no? Y hay muchas experiencias y conocimientos también, tanto en el ámbito del tema como del sector, ¿no? Por lo general son personas que ya han desempeñado cierta labor y la llevan de la mano con la capacitación para poder dar estas clases magistrales, ¿no? Entonces, en este punto ya se determina que quienes lo dan son expertos, ¿no? Y son referentes del sector, ¿no? Quiere decir que no solamente dictan clases de repente en ese curso, sino más bien que ya tienen el expertise, ¿no? En el ámbito profesional, se han dedicado a eso, ¿no? Bien, en el caso de los workshops, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la imagen un ejemplo claro, ¿no? De la página de Cenami, por ejemplo, donde se efectuó, ¿no? Pero, ¿por qué de repente nos enfocamos en este punto de esta forma de capacitación, estos workshops, ¿no? Como ya bien decíamos, ¿no? Son programas educativos que son breves, ¿no? Son breves y son de una asimilación rápida de conocimientos, ¿no? Es dado para un grupo pequeño y hasta cierto punto se puede manejar de mejor manera la información y la capacitación que se va a dar, y está enfocado a potenciar técnicas y habilidades, ¿no? Quiero interiorizar esos conocimientos, ¿no? Por intermedio de este tipo de talleres, ¿no? Que son prácticos. Entonces tenemos acá, son talleres de trabajo, ¿no? Que se ponen en marcha con objeto de intercambiar ideas, ¿no? No hablamos de un ambiente netamente teórico, sino más bien de ese intercambio de ideas que me va a permitir refrescar todos los conocimientos que tengo, ¿no? Por medio de la interacción activa entre las personas asistentes, fomentando la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? De que así como yo doy mis ideas, así como yo hablo sobre lo que yo conozco, va a haber lógicamente personas que también ya conozcan del tema, ¿no? Y de repente puede ser que tengan un poco más de conocimiento y me puedan transmitir esos conocimientos. Entonces hablamos que estos workshops tienen un carácter netamente práctico, ¿no? Estos talleres que son tan usados en términos de capacitación, ¿no? Netamente prácticos y full retroalimentación. Entonces, el workshop es una técnica complementaria de la capacitación de los colaboradores. Si bien pueden existir otras técnicas, de repente un poco más profundas, capacitaciones que duren más tiempo, ¿no? Esto me encasilla, ¿no? En hacerlo en un tema netamente práctico, ¿no? No solamente leer, no solamente escuchar, sino más bien participar, sino más bien adquirir, ¿no? Esos conocimientos. Bien, para usar esta herramienta, ¿no? Se necesita claramente hacer una planificación, ¿no? Y para hacer una planificación
de esta herramienta workshop, necesitamos primero saber, ¿no?, los objetivos que requerimos como objetivos y también los resultados que pretendemos alcanzar, ¿no? Necesitamos delimitar los asistentes, para qué tipo de personas, quién va a ser mi público receptor, ¿no? La duración, la agenda y los aspectos logísticos. ¿Cuánto va a durar? ¿Va a durar un día? ¿Va a durar 2? ¿Una semana? ¿Cuánto va a durar? Recordemos que son talleres cortos, pero puede ser de repente un par de horas, ¿no? O sea, todo está en delimitar y va en función claramente del puesto de trabajo, del tema que se va a tratar, ¿no? También puede ser de los ponentes, porque no puede necesariamente ser un solo ponente, pueden ser más. Estructura y dinámicas a realizar. ¿Qué cosa se va a hacer dentro de estos talleres? ¿No? ¿Cuál va a ser la dinámica que se va a tomar en cuenta? Validación y seguimiento. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo para que se visualice de qué manera o cómo es que se establece estos workshops o estos talleres, ¿no?, que son tan usados en términos de capacitación. Tenemos allí un ejemplo, ¿no?, de un workshop online, ¿no? Anteriormente los workshops, por ejemplo, se hacían físicos, ¿no? Justamente por la diversidad, de repente, de herramientas que se usaba para esta retroalimentación de los participantes con el expositor o incluso entre ellos mismos, ¿no? Pero ahora, ¿no?, debido al tema también del coronavirus, tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Un workshop online, agilidad para recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos allí, para empezar el tema, ¿no?, que se va, sobre qué se va a hacer el taller, ¿no?, qué va a ser online, quién lo va a hacer, ¿correcto? Bien, entonces tenemos esta parte, ¿no?, donde se describe de qué va a tratar ese workshop, ¿no? ¿De qué va a tratar ese taller? Se va a pretender, dice allí, adoptar un pensamiento y prácticas ágiles en la gestión de recursos humanos. Eso es lo que se va a hacer dentro del taller, ¿no? Entonces, invita incluso, ¿no? Invita a los participantes, a la empresa, a que vivan esa experiencia, ¿no? Si tu empresa se está volviendo ágil, necesita esa transformación. Entonces, describe de qué trataría, ¿no? En qué te ayudaría, ¿correcto? Y incluso te dan el link, como ahora ya es un tema netamente virtual, ¿no? Entonces, ya de frente te dan el enlace, ¿no? Bien, algunos claramente son gratuitos, otros no, ¿no? La mayoría no lo son. Como segundo punto, indica a quiénes va dirigido, ¿no? ¿Quiénes se verían beneficiados, ¿no? De repente, como ya les decía, en este punto es importante delimitar eh, para el perfil de las personas que pueden hacer uso de estas herramientas o de este tipo de capacitación. De repente, a una persona que está en el ámbito de ingeniería mecánica no le interesa mucho el tema de gestión humana. Entonces, se delimita, ¿no? Se indica para quiénes está hecho, ¿no? Indica allí personas responsables de la gestión de recursos humanos, interesados en atraer, retener, desarrollar talento, ¿no? Agentes de cambio, ¿no?, que por lo general siempre se enmarca dentro del ámbito de recursos humanos, porque este taller está dirigido para ellos, ¿no? Todas las personas implicadas en la gestión de empresas del siglo XXI, basadas en conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, como que delimita su público, delimita ese sector al cual va a ir dirigido. Claramente también se tienen que estipular los objetivos, ¿no? ¿Qué se quiere desarrollar y qué se va a lograr? ¿No? Yo no brindo talleres simplemente porque quiero brindarlos, ¿no? Algo quiero lograr con eso. Entonces tenemos que dentro de los objetivos se prevé, ¿no?, desarrollar competencias y habilidades en los participantes, ¿no? Uno de ellos dice sensibilizar a los recursos humanos, ¿no?, para adaptarse a entornos empresariales, por ejemplo, ¿no? Conocer los marcos de trabajo ágiles, contrastar los procesos más importantes de la vida de un empleado. Entonces, si nos damos cuenta, los objetivos nos va a llegar, ¿no?, a lograr, ¿no?, posterior al taller, adquirir algunas competencias, ¿no?, que me permitan desarrollar básicamente estas habilidades, ¿no? Bien. Como cuarto punto tiene el contenido, ¿no? Pero así como el contenido, también nos habla del tiempo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, nos lista,
¿no? ¿Cuáles son los puntos que se va a tratar? ¿No? Que en su mayoría, como ya vemos, es un taller dirigido para el ámbito de recursos humanos, entonces, por ende, va a hablar más del ámbito de recursos humanos, ¿no? Ahora, nos habla también, ¿no?, sobre los conceptos en los que va a tratar, ¿no? Cómo puede recursos humanos transformarse, ¿no? Y la aplicación práctica, ¿no? Y bajo qué herramientas, qué cosa va a usar para poder aplicar todo lo que ha listado en los 4 primeros puntos, ¿no? Se va a usar aplicación práctica de Scrum, Kanban, una serie de metodologías, ¿no? ¿Pero para qué? Para poder graficar y llevar a la práctica los 4 primeros puntos, ¿no? Bien. La metodología, ¿no? Nos habla ahí del entrenamiento, que se orienta, como ya les digo, como son talleres, básicamente el tema teórico es casi nulo, en realidad de lo que se habla es básicamente puntos muy básicos, valga la redundancia, muy básicos. Sin embargo, estos talleres tienen su mayor incidencia o su mayor potencial en la práctica, ¿no? Entonces nos habla ahí, nos dice la metodología bajo la cual se desarrolla el entrenamiento es la siguiente, ¿no? Y nos pone ahí dinámicas, prácticas, herramientas propuestas, hay ejemplos, hay estos casos reales, estudio de casos también, ¿no? Bien, nos habla también del beneficio, ¿no? Que claramente ahí vemos sobre las certificaciones que posterior se pueden alcanzar, pero más allá del tema de certificaciones está el desarrollo de las competencias, ¿no? Y las habilidades adquiridas. Los materiales que se van a entregar, ¿no? Como vemos allí en este workshop de recursos humanos, ¿no? Nos habla de que van a entregar libros digitales, claramente, materiales de trabajo, ¿no? Presentaciones, posiblemente nos den más ayudas con, de repente, videos grabados de YouTube, todas las herramientas que puedan entregar para dar soporte a este tipo de talleres, que hoy por hoy es virtual, ¿no? Casi este tipo de talleres antes se hacían presencial y muchas personas de repente estaban como que un poco escépticas de decir, ¿y esto se podrá llevar a cabo virtual? ¿No? O sea, esa era la duda, la pregunta, pero dadas las circunstancias, creo que este tema del confinamiento simplemente nos ha empujado, ¿no?, a dar ese nuevo paso de incluso realizar ese tipo de talleres que antes se pensaba que no se podía hacer virtual, ahora sí se hace, ¿no? Bien, también los horarios, ¿no? Es importante dentro de la estructura, ¿no?, de este tipo de talleres, ya con la información que hemos visto, también establecer los horarios y las fechas, ¿no? Es importante ese tema para ver justamente cuánto va a durar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos sesión 1, onboarding, ¿no? Que es esta técnica utilizada para ayudar a que un nuevo talento se integre a la organización, ¿no? Se sienta parte de la organización. Y vemos los demás días claramente con fechas y horas, ¿no? Bien, habla de los requisitos, ¿no? Habla de los requisitos en este ámbito que es online, por ejemplo, ¿no? Nos habla de que necesita, las personas que van a llevar este taller, necesitan que tengan un pensamiento abierto, una buena actitud, ¿no? Una disposición al cambio. Y si nos damos cuenta, no es un tema de habilidades técnicas, para nada, ¿no? No estamos pidiendo pues que sean de repente ingenieros o de repente administradores. Si nos damos cuenta, ¿no?, en este punto, el requisito importante recae sobre las habilidades blandas, ¿no? Necesito una persona que tenga la mente abierta, necesito una persona que tenga una buena actitud, ¿no? Necesito una persona que pueda adquirir los conocimientos que yo le voy a dar, ¿no? Entonces, eh, si nos damos cuenta, hoy en día ya el pensamiento de que el que más títulos tiene es el que de repente va a durar en el trabajo, o el que más títulos tiene es el que tiene el puesto asegurado, y es un poco eh, más complicado de repente de enfocarlo en la actualidad, ¿no? Porque no es así, ¿no? Hoy se pide mucho el tema de habilidades blandas, demasiado, ¿no? Incluso encima a veces de las habilidades técnicas, porque
como yo les comenté en algún momento, ¿no? Títulos se pueden adquirir en el transcurso del tiempo. Hay un montón de personas que pueden adquirir títulos, pero el ser uno mismo, el comportamiento de una persona es único, ¿no? Entonces las organizaciones están apostando mucho más por eso, ¿no? Entonces, miren qué importante es los requisitos que piden, ¿no? En general es eso, y claramente requisitos técnicos como una buena conexión, por ejemplo, a Internet, ¿no? Para poder llevar el taller. Bien. Bueno, otra cosa que también ponen en el caso que tenga inversión, ¿no? Son los descuentos especiales, el tema de los precios, bueno, eso ya difiere de talleres, ¿no? De los talleres que se van a editar, los días que se van a editar, los temas que se van a tratar, es un tema más que se los he puesto como un tema ejemplo, ¿no? Aquí para ver en realidad cómo es la estructura que se manejan en este tipo de talleres, ¿no? Y también como uno de los puntos importantes es quién va a dictar el curso, ¿no? Que de repente qué estudios tiene, sus certificaciones. Claramente necesitamos de una persona que tenga cierto expertise, ¿no? Para este tipo de talleres y que nos pueda ilustrar, ¿no? Que nos pueda ilustrar. Bien, tenemos, por ejemplo, una imagen allí, ¿no? Donde vemos cómo las empresas cada vez apuestan más por su personal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del diario Gestión, ¿no? En el 2018, el 48% de los trabajadores peruanos recibió capacitación de su actual empleo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que las empresas, si bien es cierto, ¿no? Requieren un personal con requisitos mínimos de estudios. Llegado el momento, cuando ya tienen a ese talento humano por el que van a apostar, quieren apostar, ¿no? La misma empresa se hace cargo, ¿no? En algunas ocasiones de una capacitación total por parte del empleado, como también parcial, ¿no? De repente la empresa cubre un 50%, tú cubres otro 50%, como que la empresa, si es grande, puede cubrir también el 100%, ¿no? Entonces tenemos allí, dice, de acuerdo al reporte de actitud, el 22% de los empleados ha recibido formación pagada en su totalidad. Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, pero sí hay empresas que hacen eso, ¿no? Que pagan la formación o una determinada capacitación en la totalidad. Y el 16% cubierta solo parcialmente, ¿no? En ese punto hay empresas que claramente negocian con el empleado y le dicen, ¿no? Mira, por último, tú te vas a quedar con esa capacitación, el cartón es tuyo. Sin embargo, los conocimientos me interesan, ¿no? Me interesa que tú los adquieras y los viertas en mi empresa, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si yo pago una parte, ¿no? Ese es el tipo de también de negociaciones que se establecen ahora. No solamente es a nivel empresa, el gobierno, ¿no? También está que promueve mucho el tema de capacitación, sobre todo ahora, ¿no? Pasando ya por esta pandemia, donde claramente ha habido o hay un nivel de desempleo bastante alto en el Perú, más de 7 millones de personas han quedado sin empleo. Entonces, el gobierno promueve ese tipo de capacitaciones, ¿no? Que son gratuitas en su mayoría, rara vez son pagadas, ¿no? Aunque se ha dado de repente de que sean parcialmente pagadas, pero en su mayoría todo lo que las capacitaciones que está dando el gobierno son gratuitas. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué por qué es necesaria la capacitación laboral? ¿No? Esa es la pregunta eh, que se hacen las empresas y también los colaboradores, ¿no? Hay muchas personas de repente que ya llevan años en una empresa o en una organización y como que han asumido de que allí se van a jubilar, de que ya no van a buscar otro empleo, ¿no? Y que mejor, bueno, se quedan ahí y hasta cierto punto eh, simplemente se desactualizan, ¿no? O sea, como que ya para qué, si voy a seguir acá y yo ya este trabajo lo conozco, ¿no? Conozco el tejimaneje de la empresa, entonces ya para qué me sigo actualizando, para qué sigo capacitándome, ya no sirve. En este punto, yo les comento que he visto personas, ¿no?
que han sido despedidas 25 años después, ¿no? 25 años después de haberle dado trabajo o haber trabajado para una empresa. Han sido despedidos con 55 años, 50 años, y esas personas en ese periodo de tiempo no se capacitaron, no se preocuparon por capacitarse, porque asumían que ahí iban a acabar, ¿no? Entonces, no hay nada peor que confiarse, ¿no? Entonces, en ese punto, la capacitación es la llave que nos va a abrir más puertas profesionales, ¿no? Mientras más capacitados estemos, ¿no? Mejor va a ser. Mientras más actualizados estemos, ¿no? Mejor va a ser porque digamos que en ese punto lo que hemos aprendido hace 5 años hoy ya resulta hasta cierto punto un poco obsoleto, ¿no? Entonces, pensar que los procesos de hace 5 años o la capacitación que recibí hace 5 años es la misma de hoy es falso, ¿no? Es falso. Entonces, la capacitación laboral es un proceso donde se busca mejorar y perfeccionar las habilidades, los conocimientos, las actitudes de un individuo en su actividad de trabajo, ¿no? Eh, Se busca siempre y se quiere siempre que eh, todo el personal o el colaborador, ¿no? Entre en esta fase de conocimientos, pero actualizada, ¿no? Actualizada, de acuerdo a la coyuntura. Un ejemplo de ello es las normas de seguridad en las empresas actualmente. No son las mismas que hace 5 años atrás, ¿no? Hace 5 años atrás no había el COVID, ¿no? Hace 5 años atrás no teníamos que estar usando mascarillas, ¿no? Hace 5 años atrás no teníamos que mantener la distancia de 2 metros. Entonces, las capacitaciones, ¿no? En términos, por ejemplo, de seguridad laboral y seguridad en el trabajo, ¿no? Han cambiado. Entonces, por eso les indico que la capacitación tiene que ser continua, tiene que ser permanente, tiene que ser actualizada, ¿no? Bien. Capacitación laboral para conseguir empleo. ¿Por qué es importante? Claramente, por la actualización que hay, ¿no? Y porque también nos permite adaptarnos a los cambios, ¿no? No hay nada más cierto que el mundo o está sumergido constantemente en cambios, ¿no? Entonces, la capacitación laboral, ¿no? Nos va a permitir tener competencias que son requeridas en el mercado, competencias actuales, ¿no? No son competencias de hace 10 años atrás, competencias que hoy día se requieren tales como las habilidades blandas, ¿no? Entonces, se requiere en el mercado, más allá del tema técnico, tener la capacidad de analizar, la capacidad de negociar, la capacidad de comunicarnos, de trabajar en equipo, incluso, ¿no? De ser creativos, ¿no? Porque ahora no me puedo limitar a que simplemente la empresa da una instrucción y bueno, ahí me quedo. No, sino cuáles son mis propuestas, mis nuevas ideas para que un trabajo, un proceso mejore. Otro punto importante dentro de la capacitación laboral es la creación de una marca personal. Mientras más capacitado estoy, voy creando mi marca personal, porque me vendo como un profesional competente, como un profesional capaz de adaptarme a cualquier cambio, ¿no? Y incluso desempeñarme en todos los trabajos que vengan, ¿no? Incluidos estos últimos cambios de seguridad en el trabajo. Eficiencia ante el cambio tecnológico y la innovación. Hoy más que nunca vivimos en un mundo de incertidumbre total. No sabemos cómo va a ser la situación más adelante, no sabemos qué más cambios tecnológicos vendrán. Lo único que sabemos es que si no nos adaptamos, nos vamos a quedar en el camino, no vamos a llegar a la meta, ¿no? Entonces, estas formas de capacitación, por ejemplo, online, busca desterrar que hayan limitaciones en términos de capacitación. ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia, por ejemplo, se hubiese dado hace 20 años atrás, ¿no? Probablemente la paralización de labores hubiese sido total, las pérdidas hubiesen sido mucho más grandes,
porque no hubiésemos podido recurrir al trabajo remoto, tampoco a la capacitación remota, no hubiese habido el tema de comercio online, que hoy en día ha ayudado a que muchas empresas no quiebren, ¿no? Porque se han sostenido, de repente no vendían como antes, pero al menos algo se ha dado. Entonces, probablemente hace 20 años atrás, esto de la pandemia hubiese sido una catástrofe, ¿no? Tanto en la parte económica, porque nadie hubiese podido sobrevivir sin trabajar, como en el tema sanitario, ¿no? Entonces, vemos cómo esta eficiencia lograda a nivel de tecnología, ¿no? Nos ha ayudado a sobrevivir prácticamente, ¿no? A sobrevivir a esta situación. La inversión en educación de calidad. Siempre he creído, siempre he pensado de que no hay mejor inversión que la educación. Eso es algo que nadie te va a quitar, ¿no? Nadie te va a quitar. Yo trabajé hace unos años, ¿no? Con Beca 18, que veía a estos alumnos de escasos recursos, y realmente eran personas de muy bajos recursos, ¿no? De muy bajos recursos. Sin embargo, habían personas que, gracias, ¿no? A esta formación técnica, a estas capacitaciones técnicas que son subvencionadas por el Estado, conseguían medianamente aliviar su economía, porque si bien es cierto no ganaban millones, esta capacitación o esta educación que habían recibido les permitió ubicarse en mejores puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si vemos, ¿no? Claramente no es digamos, pues no es universidad, no es especializaciones, pero nos permite salir de un nivel de vida deprimente, ¿no? Entonces, la educación siempre va a ser una buena inversión, siempre, ¿no? No el celular de moda, no el viaje, no, la educación. Bien, tenemos entonces, ¿no? Que la capacitación laboral en un mundo tan cambiante como el nuestro tiene que ser continua, ¿no? Tiene que ser permanente, ¿no? Yo conozco a muchas personas que no se cansan de estudiar, no se cansan de eh, estar conociendo, interesándose por lo último, por lo nuevo, por lo novedoso, tratando de hacer propuestas, eh, y es lo único que las mantiene vigente, ¿no? Porque son personas que como se capacitan tanto, ¿no? Permiten claramente tener incluso, ¿no? Estas conversaciones tan fluidas, o sea, siempre tienen un punto de conversación porque son ampliamente conocedoras de varios temas, no solamente de uno, sino de varios temas, ¿no? Entonces, esas personas, uno les habla de un tema y terminan, pero uff, ¿no? Hablando de muchos temas más, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de capacitarse, ¿no? Que es, siempre vamos a ser personas vigentes, siempre vamos a conocer. em, Realmente es un poco triste ver, por ejemplo, una persona que no conoce de un tema, ¿no? Que no conoce de un tema, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Porque a veces me ha pasado, ¿no? Hemos estado en un tema de proyectos, por ejemplo, y habían cargos más altos, claramente, que el mío, y no sabían de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, uno se pregunta, pues, cómo llegan estas personas a tener unos cargos tan altos y ni siquiera saben de lo que estamos hablando, que para tener ese cargo deberían de dominarlo eh, al derecho y al revés, ¿no? Entonces, es triste ver una persona con un cargo tan alto y ni siquiera saber de lo que se habla, ¿no? Entonces, en ese punto, la capacitación cobra un rol y una relevancia bastante importante, ¿no? Bien, la capacitación hoy en día, ¿no? Anteriormente solamente era muy valorado el aspecto profesional, el aspecto teórico, la cantidad de diplomas acumulados, era muy valorado, ¿no? Hoy no. Hoy la capacitación se da en dos ámbitos y los dos ámbitos cobran relevancia, ¿no? Tenemos tanto la capacitación en habilidades blandas,
¿no? Que es algo muy requerido, incluso para cosas tan básicas como los talleres, como la capacitación a nivel académico, ¿no? Las actualizaciones, ¿correcto? Hay carreras profesionales que requieren las actualizaciones continuas, como que hay carreras profesionales que no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la medicina, se requiere, ¿no? Esas capacitaciones y esas actualizaciones, porque si bien es cierto la medicina es una sola, ¿no? Todos los días hay avances en la ciencia. Entonces se requiere estar justamente a ese nivel, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, ¿no? Prácticamente los médicos han ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Nadie sabía nada de esto, no sabíamos, al inicio se decía que las mascarillas no eran ni siquiera necesarias, ¿no? Pero conforme se fueron capacitando, estudiando, investigando, se dieron cuenta de que incluso la mascarilla podía hasta salvarnos de un contagio y de la misma muerte, ¿no? Entonces, en estas carreras tan importantes como por ejemplo es la medicina, ¿no? Es muy relevante la capacitación técnica, la capacitación teórica, ¿no? Por ejemplo, los abogados, ¿no? Continuamente las leyes cambian, ¿no? Entonces tienen también que estarse actualizando. O sea, hay carreras que demandan una actualización más constante, más permanente. Tenemos, por ejemplo, hoy en día las capacitaciones que se han dado para los docentes, ¿no? En términos de metodologías que requieren innovación, que requieren herramientas digitales, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado y la capacitación hoy en día se da en esa medida, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros industriales antes estaban solamente, bueno, no solamente, tienen en realidad una gran labor, pero veían el tema de seguridad industrial desde el ámbito, bueno, de los guantes, de repente que se pongan los lentes, los cascos, que cumplan con las normas. Sin embargo, hoy hay una actualización adicional a su labor, ¿no? Que es el mantener, pues, de repente los ambientes ventilados, ¿no? Que se cumplan con esa norma, eh, los ambientes limpios, que las personas realmente cumplan con la norma de ponerse la mascarilla, los protectores faciales, para que disminuyan el riesgo de contagio, ¿no? Ahora bien, esa adaptación esa adaptación, ¿no? A este entorno tan cambiante en estas circunstancias en las que estamos viviendo, nos lleva al éxito, ¿no? Nos lleva al éxito, si es que no es de repente dentro del ámbito de una empresa, nos ayudará, ¿no? A crear nuestro propio emprendimiento. No necesariamente hablamos en términos de capacitación para trabajar para una empresa, ¿no? Sino también para trabajar para nosotros mismos, ¿no? Para ver nosotros mismos dónde nos podemos desarrollar. Hoy en día muchas personas han perdido el empleo, pero así como han perdido el empleo, muchas otras también han innovado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que se dedicaban antes a hacer vestidos de novios, por ejemplo? Hoy difícilmente alguien se casa y si se casa no usan esos vestidos tan grandes. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se han dedicado? Como tienen sus máquinas de coser, ahorita están que hacen esas chaquetas para el COVID, ¿no? Para salir a la calle, porque si no tendríamos que estar regresando a casa y estar lavando toda la ropa con la que hemos salido. Entonces, al ponernos estas chaquetas que son así como una especie, ¿no? De plástico, se pueden lavar, ¿no? Se pueden lavar y se secan más rápido, ¿no? Entonces, vemos cómo la gente en realidad se ha reinventado, ¿no? Personas que hacían otro tipo de cosas, bueno, hoy lo aplican de distinta manera y en ese interín han hecho uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Que hoy cobran una relevancia importante. Bien, el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento es poder, las capacitaciones son vitales dentro del ámbito laboral, las personas que lamentablemente no se capacitan van a estar destinadas a que si en algún momento hay algún tipo de revisión interna de los CVs, ¿no? Eh, simplemente pues no van a ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces es importante sumar, capacitar,
¿no? Y sobre todo tener la convicción de que haciendo eso vamos a mejorar, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Tienen un carácter eminentemente práctico. ¿Cuál será? Perfecto, los workshops, ¿no? Son talleres que se dan en la medida, en una gran medida, en un entorno práctico, ¿no? Son cortos, pero se busca básicamente la interacción. Determinar una sesión de capacitación requiere contar con, perfecto, objetivos y resultados, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿No? ¿Qué quiero lograr frente a esta capacitación, frente a esta sesión? ¿Qué cosa voy a lograr? ¿Y qué quiero obtener? ¿No? ¿Qué cosa es lo que voy a obtener también con esto? ¿Qué más se veían dentro de la sesión de capacitación? Al personal al que va dirigido, los horarios que va a tener, quién lo va a dictar, ¿no? Las metodologías que se van a usar, cuál va a ser la forma en la que van a ser usadas, ¿no? Entonces, hay varios puntos que se encuentran dentro de la planificación de estas sesiones de capacitación. Para los que quieren construir una base y queremos darnos a conocer, ¿dónde se enmarca este concepto? Perfecto. Son los que inicialmente, o los que están recién empezando, los que tienen una, o quieren empezar por cierta base, ¿no? Son los webinars. La elección de un método y una técnica determinados depende. Claramente para la capacitación, ¿no? ¿De qué depende? Perfecto. Depende del perfil de las personas. Tenemos que saber a quiénes van dirigidos. Tenemos que ver también eh, los recursos, ¿no? La disponibilidad de recursos. Hasta qué punto también, en qué magnitud podemos hacer, cuántas capacitaciones se pueden dar, ¿no? ¿Es grande mi empresa? ¿Es pequeña? ¿Cómo voy a poder lograrlo? ¿No? Y esto tiene como base la cultura organizacional, ¿no? Clase impartida por un experto. Perfecto. Las clases magistrales, ¿no? Hablamos de un tema ya un poco más profesional, con un expertise ya más definido, donde ha tenido de repente, aparte de poder tener esta capacitación teórica, también ha tenido la parte práctica, ¿no? Y claramente la transfiere en estas clases magistrales, ¿no? La capacitación debe ser perfecto, debe ser continua, ¿no? La capacitación no es que hoy día tomo una capacitación y de acá no nos vemos hasta el otro año, ¿no? Al menos, bueno, hablamos de las personas que quieren seguir creciendo, ¿no? Que quieren tener ese crecimiento eh, y que les gusta sobre todo, ¿no? Porque la capacitación uno la recibe y la asume en la medida que le gusta también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy de las personas, a mí me encanta enterarme qué más y cómo más hacer y qué más podemos lograr. O sea, depende mucho también del perfil del colaborador, ¿no? Si de repente tienes una persona que lo ve más como una pérdida de tiempo que como una inversión, ¿no? O como un aprovechamiento, entonces difícilmente la capacitación va a surgir efecto. Pero si hablamos de una persona que más allá de desarrollarse bien en el ámbito profesional de una organización, también
quiere recibir esa capacitación porque sabe que mediante esta capacitación va a obtener más conocimientos y va a enriquecerse mucho más sus habilidades, sus competencias, y va a ser finalmente provechoso para cada colaborador, porque digamos que yo como empresa puedo de repente dar un montón de capacitaciones, pero si ninguna la voy a aprovechar como colaborador, entonces, ¿no? ¿Para quién es el mayor provecho? Claramente para el colaborador, ¿no? Que lógicamente lo va a transferir en todas las acciones que haga en la empresa, ¿no? Pero finalmente el colaborador va a ser el más beneficiado, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.